Tú puedes estar aquí escuchándome y tú estás pensando otra cosa de momento. Pero los que son del Espíritu entran en una batalla. Yo no voy a pensar eso. Yo voy a pensar en las cosas del Espíritu. Entonces esa es la lucha, esa es la pelea, esa es la batalla que tú debes tener. En pensar en las cosas del Espíritu. Ocuparte del Espíritu. Y ahí te lo dice Pablo, porque si te ocupas del Espíritu, eso es vida y paz. O sea, una persona que se ocupe de estar pensando en el Espíritu, esté ocupándose de hablar las cosas del Espíritu, esté ocupándose de escribir, de pensar, de hablar en las cosas del Espíritu. Por favor, escucha esto, mira para acá. Si tú te ocupas de pensar en las cosas del Espíritu, con los pensamientos, y esto te lo voy a estar repitiendo, con los pensamientos vas a atraer aquello que piensas. Por eso es que los que somos del Espíritu debemos pensar en las cosas del Espíritu. ¿Para qué? Para atraer el Espíritu. Atraer el Espíritu. Funciona. Por eso esto de vivir con dignidad financiera. Hoy te voy a enseñar y te voy a estar diciéndote, ayudándote a vivir con dignidad financiera. Entonces, el ocuparse de la carne es vida. El ocuparse del Espíritu, gracias. El ocuparse del Espíritu es vida. O sea que cada vez que tú estás pensando, hablando o haciendo algo relacionado con el Espíritu, tú estás recibiendo vida, vida eterna. Una vida superior a la vida con la que naciste, con la que has vivido. Y lógicamente, al tú recibir el Espíritu, vas a tener paz. Vas a tener paz. El Espíritu mismo nos va a dar paz. Por eso es importante que tú entiendas que debes pensar o debes vivir pensando, hablando, oye, con dignidad financiera. Pensando, mira, Abraham se duró 3 días pensando y logró que su hijo no quedara muerto. En su mente ya él había sacrificado a Isaac. Fueron 3 días que se pasó pensando. Oye, 3 días con sus noches. Pensando. Tenlo por seguro que a Abraham se le pasó por la mente, me voy a devolver. Decía, yo no me voy a devolver. Yo lo voy a matar. Dios lo va a resucitar. Así me lleve 3 días allá arriba. Y después se le llegaba a la mente, y Sara, Dios mío, si Sara se entera, me mata. Entonces eso es una lucha, por favor. Tú no puedes vivir de aquí en adelante tu vida como la has vivido siempre, dejando que tu mente te viaje por todas las partes donde tu mente te lleva a viajar, que generalmente son cosas de la carne. Cosas que te distraen, que el fútbol, que el béisbol, que el otro. Es una lucha. Ahora, ¿cómo te ocupas del Espíritu? ¿Verdad que es una pregunta? ¿Cómo me ocupo del Espíritu? Primer paso lo tienes ahí, ¿ves? Te congregaste. El que se quedó en la casa puede estar escuchando, comiéndose un guineo, una Coca-Cola, y el televisor prendido, y llega el uno y llega el otro.
primer paso es este. ¿Qué es lo que estamos averiguando? ¿Cómo qué? ¿Cómo me ocupo del Espíritu? Entonces yo trato mejor de llegar al lugar donde se habla del Espíritu. Porque si estando aquí te me distraes, ¿qué se dejará allá? No, que yo en mi negocio pongo la enseñanza. ¿Cómo es que dice la gente pueblo? No sea facto, hombre. Yo no sé qué es facto. Pero debe ser como que bruto, estúpido, algo así. Es farto, ¿verdad? No pega. Presumido. Entonces, no sea bruto. No sea estúpido. ¿Cómo usted le va a decir que usted, allá en su negocio, usted va a poner No, es porque es que para que la escuchen otros. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? Yo me estoy arreglando las uñas en un salón donde ponen alabanza, unas alabanzas horribles, pero por lo menos la tienen las alabanzas ahí, pero las alabanzas son hasta 1 hora, creo que hasta las 12 o hasta la 1. Entonces yo estando allá, me cogió el mediodía, escuché a algunas de las muchachas trabajadoras, oye, pero si ya pasó la hora de la música de Dios, ¿qué hacen poniendo esa música? Entonces, el primer paso es aquí. El segundo paso es, no te duermas, oye atentamente. Ese es el segundo paso. Oye atentamente. Porque yo tengo la misión de hablarte las palabras de Dios, no mis palabras. Oye atentamente. ¿Qué vas a oír atentamente? Las palabras de Dios. Tercer paso, leer. Pastor, si yo me leo la Biblia, no es la Biblia. Vas a leer las palabras que Dios te habló. ¿Qué dijo Jesús? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, las palabras que son espíritu y que son vida, no es la que te habla el pastor, es la que te habla Dios a través del pastor. Que si lo que habla el pastor no está escrito, no es de Dios. Vamos. Leer las palabras. ¿Para qué leerlas tanto? Como dice ahí, nunca se aparten de tus ojos. ¿Para qué? Para guardarlas en el corazón. Guardar las palabras de Dios en el corazón. Tú puedes orar. Puedes orar con las mismas palabras que te habló Dios. Porque esa oración es la que le va a servir a tu alma. Oído, y esa oración cuando tú la hablas, oído, la naturaleza, las leyes se ponen a favor tuyo. ¿Por qué paso vamos? ¿El 3 o el 4? El 4. Aquí Miguel Antonio Suárez Pacheco dice, excelente, ahora sí, con buen sonido alto. Eso, qué bueno. Sí, pues sí, es que tenemos que, mira, yo permanezco pensando que Dios nos va a dar una provisión para tener todo lo que necesitamos para que nuestras grabaciones tengan la misma excelencia de nuestras enseñanzas. ¿Por qué estoy pensando? Porque eso es lo que Dios me está enseñando. Entonces, la oración, vamos a orar y vamos a hablar con las mismas palabras. Intenta hacerlo para que veas que vas a pelear menos con la gente. Estoy hablando con todos. Habla con las mismas palabras que Dios te habla. Mira, yo soy el primero que tengo que hacerlo para poder pararme aquí con testimonio. Después, mira, pensar, meditar. ¿Con qué? Las mismas palabras que Dios me habló. Porque las palabras que Dios habla son espíritu y son vida. Entonces yo estoy
guardando espíritu, estoy guardando vida en la medida que yo mantengo las palabras de Dios en mi mente, en mi boca, en mi corazón. Paso número 6, tener comunión con los hermanos. Porque es que los primeros 5 pasos te va a dar luz. Porque los primeros 5 pasos es que tienes comunión con Dios. Cuando tú vienes aquí, cuando oyes atentamente, cuando lees lo que Dios te habló, cuando oras y meditas con las mismas palabras que Dios te habló. Entonces, cuando tú vienes a la comunión con tus hermanos, es un efecto causado por tener comunión con Dios. Dios es luz. El que tiene comunión con Dios tiene luz. Y esa luz le quita las tinieblas. Y esa luz lo induce a que tenga comunión con los hermanos. Las personas que tú ves que no quieren tener comunión son personas que no tienen comunión con Dios, o Dios es mentiroso. El que dice que tiene comunión con Dios y no tiene comunión con los hermanos, ¿qué dice la Biblia que es? Mentiroso. ¿Oído? Y esa comunión con los hermanos, dice ahí Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, que ya esto debe estar en el corazón de ustedes. Entonces, la sangre de Jesucristo. Bueno, ¿y qué hace la sangre de Jesucristo ahí? En la comunión. Porque la sangre es algo que tenemos en común. El Padre que mandó al Hijo. El Hijo que derramó la sangre. Y nosotros que somos los beneficiados con esa sangre. Porque esa sangre es la que nos va a perdonar a nosotros todos los pecados que cometemos en este proceso de perfección, en este proceso de regeneración, en este proceso de purificación, en este proceso de lavamiento. Nosotros todavía tenemos sucio en el corazón. Y quizás mucho sucio. Imagínate, el corazón lleno de inmundicia, de incredulidad, de idolatría, perversidad, y Satanás desde la carne asusándote. Entonces Dios sabe, y Dios nos ama tanto, que Él sabe que estamos en un proceso de perfección, y Él sabe que todos los días pecamos de pensamientos, o de palabras, o de hechos, o de omisión. No, yo no hice nada, yo no dije nada, precisamente no leíste. Si no leíste, es desobediencia. Toda desobediencia es pecado. Entiende eso, por favor. Y no te enfades contigo. Recuerda, tú no eres perfecto. Y si no te apuras, no te vas a perfeccionar nunca. La comunión. Después de la comunión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anunciar el reino de Dios. Vamos a anunciar el evangelio del reino. Vamos a anunciar el evangelio de Jesucristo. Vamos a anunciar las buenas nuevas que Dios nos habló. ¿Sabes lo que es cuando tú entiendas? Mira, hay un hermano, me llamó hace unos días, venezolano, estuvo con nosotros, está ahora por Bogotá. Me llamó a decirme, pastor, imagínense que llegué a una congregación y estaban hablando del ejercicio para la piedad, pero no lo dicen como usted nos enseñó. Y según el hombre que estaba predicando, se embolató después y no sabía por dónde salir. Entonces yo aproveché y le dije, actualízate, mira, así. ¿Para qué vas a ese lugar? Usted coge el miércoles, como usted no está aquí, sino está en Bogotá, usted coge el miércoles, se encierra en su habitación y escucha el mensaje. Y el domingo hace lo mismo y vas a estar actualizado. Porque ahora se reúne un grupo se reúne con ellos.
Y entonces hacen como una comunión, como él la aprendió. Pero ¿qué clase de comunión? Entonces hay que anunciar esto. Tú que te encuentras con tanta gente, de eso es lo que tienes que hablar.